Bueno, en la primera parte hablamos algunas generalidades del tejido conectivo y yo les dije que había muchas formas de clasificar los tejidos conectivos, que habían tejidos conectivos especializados y no especializados, pero no fuimos mucho al detalle de eso y tampoco vamos a entrar mucho en detalle ahora, pero simplemente les voy a nombrar algunos tipos de tejido conectivo especial o tejido conectivo especializado eh, en oposición a los tejidos conectivos normales. Entonces, dependiendo de la clasificación, el tejido adiposo lo vamos a encontrar aquí, es decir, algunas veces el tejido adiposo se caracteriza como un tejido conectivo especializado y algunas veces no, depende del libro. El cartílago eh, es un tejido conectivo especializado. El hueso es un tejido conectivo especializado que si ustedes lo miran en esta fotografía, que este es un corte por desgaste y este eh, es una microscopía de luz polarizada, es decir, esto no está teñido, se ve bastante extraño, ¿no? Estas imágenes como redondeadas, como ruedas, y lo que tenemos aquí son núcleos celulares. Eso que tenemos aquí, el tejido óseo es un tejido altamente especializado. Es un tejido que a primera vista parece muy diferente de los otros tejidos conectivos, pero comparte todas las características generales que yo les hablé antes. Y su componente proteico principal es colágeno tipo 1, igual que todos los tejidos. Y luego el tejido hematopoyético, que es básicamente el tejido que da origen a la sangre y por lo tanto la sangre es también un tejido conectivo. Vamos a hablar en esta segunda parte, principalmente sobre tejido adiposo y sangre. Bueno, para aclarar un poco el tema del tejido conjuntivo adiposo, eh, como yo les decía, el tejido conjuntivo adiposo es un tejido un poco particular. Los adipocitos son células especializadas, por lo tanto, en ese sentido, el tejido adiposo se puede considerar un tejido conjuntivo especializado. Y dependiendo de donde ustedes lo lean, a veces aparece como un tejido conjuntivo especializado en algunos libros. Y vamos a ver un par de características más solo para despejar ese asunto. Como les dije anteriormente, la función principal de los adipocitos es la reserva energética. Esa es la función principal. Para eso se acumulan los adipocitos. El cuerpo siempre hace estos ejercicios de economía. Si nosotros comemos más de lo que gastamos, el cuerpo se quiere asegurar de guardar para las, las etapas de pobreza y por lo tanto va guardando esta reserva energética, este exceso de energía. Y además cumplen funciones de relleno y protección, es decir, alrededor de órganos muy delicados, muy sensibles. Nosotros tenemos capas de grasa, además nos sirve para termorregular. Utilizamos la grasa como un aislante también. Y como último detalle respecto a este tipo de tejido, les voy a decir que existen dos grandes tipos de tejido conjuntivo adiposo, que están dados por dos tipos diferentes de adipocitos. Eh, los células adiposas uniloculares, que es la que yo les he estado mostrando en toda esta fotografía. Esta que se ve un núcleo que está desplazado hacia un extremo y tenemos un citoplasma y una gran gota de grasa, que es lo que se conoce como grasa blanca. Y hay una inclusión lipídica citoplasmática, eso quiere decir que los lípidos están dentro del citoplasma, y tenemos este núcleo en posición excéntrica, ese es el más común de todos, que es el tejido graso común. Y además existen células adiposas multiloculares, lo que se conoce como grasa parda. Yo creo que todos han escuchado un poco eso, hablando particularmente de los recién nacidos, que tienen esta capacidad de regular la temperatura, de producir calor quemando grasa, lo que se conoce como termogénesis. Esto está presente en el feto y en los recién nacidos. Luego esta grasa parda, por lo menos en los seres humanos, rápidamente se desaparece, se gasta. Luego del primer mes de vida prácticamente no queda nada. Son células que son muy ricas en mitocondrias, porque la verdad es que funcionan básicamente como una estufa, o sea, queman toda la grasa para transformarla en calor y están circundadas de abundantes vasos sanguíneos. Bueno,
Continuando con el tema del tejido conjuntivo, ahora vamos a pasar a hablar brevemente, la verdad es que se puede hablar bastante del tema, pero vamos a hablar brevemente de los tipos celulares que están en el tejido conjuntivo. Probablemente el más común, el más prevalente son los fibroblastos. Eh, por el momento, para efectos de esta clase, solo vamos a decir de los fibroblastos que su función fundamental es producir el colágeno, producir las fibras colágeno y mantener la homeostasis del colágeno. Eso quiere decir producir las fibras y luego dedicarse al recambio de las fibras. Y vamos a hablar un poquito más en detalle de otras células. Entonces, como les he dicho varias veces, el tejido conjuntivo está compuesto de células más materia extracelular. La materia extracelular está compuesta de fibras más sustancia fundamental. En general tenemos a las células ampliamente separadas por la matriz extracelular en tejido conjuntivo. Y tenemos dos grandes grupos de células, las células residentes y las células inmigrantes, células migratorias o células inflamatorias. En este esquema podemos apreciar de forma simple cómo la mayoría de las células que dan origen a estos tejidos, a los tejidos conjuntivos, tienen precursores comunes que provienen todos de células mesenquimales no diferenciadas. Tienen un precursor común y este precursor proviene del mesodermo, de esta capa embrionaria central. Y estas células indiferenciadas, dependiendo de distintos estímulos, podrán dar origen a condroblastos, que son estas células, y los condroblastos luego llegarán a diferenciación terminal como condrocitos, y los condrocitos son los que producirán tejido conjuntivo denso, regular, principalmente para formar los tendones, los ligamentos. Además, estas mismas células, sometidas a estímulos diferentes, son capaces de producir adipocitos, y aquí se ve claramente lo que yo les mostraba en la clase anterior, como tenemos este núcleo polarizado, y luego tenemos el citoplasma que contiene esta gran gota de grasa. Además dan origen a los fibroblastos. Aquí tenemos una imagen de lo que sería un fibroblasto en reposo. La imagen más común que nosotros vemos de un fibroblasto del tejido es con un núcleo central achatado. Luego tenemos un citoplasma que sigue el contorno de este núcleo y luego tenemos largas prolongaciones a un lado y a otro. En algunos casos estas prolongaciones son digitiformes, es decir, tiene como dedos, y estas células se ubican sobre las fibras colágenas y son las que producen el colágeno y mantienen su homeostasis. Además tenemos células mesoteliales, no vamos a hablar mucho en detalle de ellas. Tenemos células endoteliales, que son las células que son el lumen o la pared de los vasos sanguíneos. Aquí aparece una célula doblada sobre sí misma, pero lo más común es que nosotros tengamos el endotelio vascular y tengamos varias células unidas formando este tubo que es un vaso sanguíneo. Entonces tenemos esta célula aquí y todas ellas unidas son las que forman, oh, ese me quedó un poquito gordo, son todas planitas, y todas estas células son las que forman el endotelio vascular. Y finalmente tenemos también las células especializadas, como los osteoblastos. Los osteoblastos son las células que producen la matriz ósea que luego se mineraliza para formar el hueso, y una vez que esta célula queda incluida en esta matriz mineralizada pasa a llamarse osteocito. Entonces son los diferentes tipos de células que tenemos, son todas células que provienen del mesodermo, todas tienen un precursor común y dependiendo de qué tejido sea, van a adoptar formas y funciones diferentes. Bueno, aquí lo mismo, pero ahora en una lista sin el dibujo. Tenemos células residentes e inmigrantes o migratorias. Tenemos a los fibroblastos que son tal vez, o sea, si ustedes le preguntan cuál es la célula residente del tejido conjuntivo y ustedes responden fibroblastos, eso siempre es una respuesta correcta. Los fibroblastos están presentes en todos los tejidos conjuntivos, excepto en los tejidos especializados. Tenemos células especializadas, los osteoblastos, los condrocitos, los adipocitos. Y entre las células infiltrantes tenemos leucocitos, que son las células blancas de la sangre, tenemos polimorfos nucleares neutrófilos y distintos tipos de linfocitos, lo que se conoce como glóbulos blancos, linfocitos TCD4, conocidos como linfocitos T helper, TCD8, linfocitos T citotóxicos,
linfocitos B, que cuando están en el tejido pasan a llamarse plasmocitos, y células NK, Natural Killer. Y además tenemos macrófagos, eosinófilos y otras células sanguíneas. Y además existen otras células que no son difíciles de categorizar como residentes o inmigrantes porque siempre se encuentran en el tejido, que son algunos tipos específicos de macrófagos residentes, los mastocitos, que son células que son famosas por liberar histamina y producir alergia. En esta época de primavera se vuelven más famosas. Y también los plasmocitos, que hay algunas personas que los consideran como células residentes del tejido más que células migratorias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de este tejido conjuntivo particular, especial, que es la sangre. Este tejido conjuntivo, al igual que todos los otros tejidos conjuntivos, es de origen mesodérmico y tal como yo les mostré en la diapositiva, donde estaban el precursor común de todos los tipos celulares, aquí nosotros también podemos, en el caso de la sangre, eh, identificar el precursor, que sería el precursor hematopoyético común, y este precursor hematopoyético común dará origen a todos los tipos sanguíneos que se encuentran en la sangre. Puede diferenciarse a un precursor linfoide común, que va por este lado, que sería este brazo, y este es el precursor linfoide común, este que está aquí. Y aquí falta dibujar en este esquema, lo vamos a poner aquí, lo vamos a dibujar ahí, lo que se conocería como el precursor mieloide común, que es el que da origen a todos estos otros tipos de células, que en general son células inmunitarias, y los megacariocitos que dan origen a las plaquetas, ¿ya? Entonces este precursor el hematopoyético común da origen a un precursor linfoide y un precursor mieloide común, y estos darán origen a todos los tipos celulares que nosotros encontramos en la sangre. Yéndonos hacia el lado mieloide, nosotros tenemos básicamente dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B se transforman en plasmocitos. Hay gente que los utiliza como sinónimos, dice linfocitos B y plasmocitos como si fueran la misma cosa. La verdad es que lo correcto es llamarlo plasmocito, célula plasmática, cuando está en el tejido, y linfocito B cuando está en la sangre, eso es lo correcto. Y las células plasmáticas que ustedes ven aquí, que tienen dibujado aquí en un aparato secretor muy potente, es decir, tienen el núcleo, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, un sistema secretor muy potente, porque lo que hacen las células plasmáticas es producir y secretar anticuerpos. Eso es lo que hace. Entonces esa es su función. Y por otro lado tenemos el otro linaje que aparece aquí, el linfoide, que son los linfocitos T, que como yo les había dicho antes, se dividen en dos categorías, que son T, oh, mi letra está bien fea, TCD4 y TCD8. No vamos a entrar en detalle de qué son esos. TCD4 más y TCD8 más. No vamos a entrar en el detalle de qué son, pero son súper importantes, y si en algún momento se interesan por estudiar algo más de inmunología, es importante entender la diferencia entre esos dos. Y por el otro lado, por el lado del precursor mieloide común, que es este que está aquí, tenemos la diferenciación hacia monocitos. Los monocitos se diferencian hacia macrófago. Aquí aparecen los osteoclastos y aquí uno podría poner otra célula que se llama osteomag. Osteomag. ¿Ya? Si uno quisiera ser más estricto y mejorar un poquito este esquema, ¿ya? Entonces, los osteoclastos, que son las células que básicamente se encargan de reabsorber hueso, los macrófagos, que son células que se dedican a fagocitar bacterias, esa sería la función común. Luego tenemos los mastocitos, esto es polémico, esta ubicación aquí, la verdad es que no existe evidencia que demuestre esto que está aquí dibujado. Entonces esto lo vamos a dejar así, le vamos a poner un signo de interrogación. Puede que sí, puede que no, ¿ya?
El origen de los mastocitos es un poco misterioso. Luego tenemos los megacariocitos, que sí derivan de este precursor mieloide común, que son células gigantescas que luego pierden su núcleo y se separan y forman las plaquetas. Tenemos los eritrocitos, que son células que también pierden su núcleo y luego se transforman en células especializadas en el transporte de oxígeno a través de los grupos heme, de la hemoglobina. Y tenemos también los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿ya? Que son células también de la respuesta inmune. Los neutrófilos son las células de la respuesta inmune innata, son células que tal vez la cosa más famosa que hacen es producir pus, es decir, cuando usted tiene una infección que tiene pus, una infección purulenta, son los neutrófilos los que están actuando. El nombre completo de esta célula es polimorfo nuclear neutrófilo, porque tiene, bueno, aquí no se nota bien, pero el dibujo clásico del neutrófilo es con 3 lóbulos en su núcleo. Tiene un núcleo trilobulado, de esta forma. Entonces aquí le pusieron un poquito más, pero tienen este aspecto y por lo tanto se les conoce como polimorfo nuclear neutrófilo. Luego están los eosinófilos y los basófilos, que son células que también participan en el combate de las infecciones y que reciben su nombre básicamente respecto a cómo reaccionan con la tinción. El eosinófilo se tiñe con eosina y el basófilo no se tiñe con eosina, se tiñe con hematoxilina. ¿Ya? Entonces estos reciben su nombre respecto a cómo reaccionan con el colorante clásico que se utiliza en las preparaciones histológicas. Aquí tenemos otro esquema para mostrar básicamente lo mismo y para que ustedes tengan una idea y una referencia, porque muchos de estos nombres, estos términos se utilizan comúnmente cuando se habla de histología y llevan muchas veces a confusión. Pero yo aquí les voy a mostrar, me parece esto un esquema súper antiguo, pero yo nunca he encontrado uno que explique esto de forma más clara. Entonces, cuando se habla de leucocitos, leuco significa blanco, cuando se habla de leucocitos se habla de las células blancas, es decir, todas las células en la sangre que no son red blood cells, que no son rojas, no son eritrocitos y que no son plaquetas. Entonces, leucocitos son todas las otras células que están en la sangre, ¿ya? Luego, se pueden separar las células también, estos leucocitos, en granulocitos y células mononucleares. Y básicamente esto tiene que ver con la imagen histológica de la célula. El granulocito es aquella célula que tiene gránulos. Y cuando se dice gránulos se refiere a estas vesículas en el citoplasma. Es decir, si el citoplasma está lleno de gránulos o no. Y los granulocitos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y las células mononucleares son las células que tienen un solo núcleo y que no tienen gránulos o tienen pocos gránulos. Y aquí están los monocitos, los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer, que aquí también aparecen con algunos gránulos. La célula natural killer es muy parecida a estas dos, ¿ya? Luego existe otra categorización que es los polimorfos. Y polimorfo se refiere a las diferentes morfologías o a la posibilidad de que tengan diferentes morfologías las células en su núcleo. Entonces, polimorfo, muchas formas. Y tiene relación un poco con lo que les decía antes, el más polimórfico de todo es el neutrófilo, tanto así que se le conoce como polimorfo nuclear neutrófilo, o sea, núcleo de muchas formas distintas, en general 3 lóbulos, pero los eosinófilos y los basófilos también tienen gran variabilidad en la forma de su núcleo. Por lo tanto, algunas veces se les conoce como polimorfo. También hay gente que habla de los fagocitos. Y fagocito, fago es comer, fagocito es célula que come, se refiere a las células que tienen capacidad de fagocitar o de comerse a otras células, en este caso microorganismos, bacterias en general. Y los fagocitos son dos, los neutrófilos y los monocitos. Si uno es estricto en las definiciones, los monocitos no son fagocitos, los macrófagos son fagocitos. Pero la gente se refiere indistintamente a los monocitos y a los macrófagos. Y muchas veces ustedes van a ver escrito en un texto monocitos macrófagos, como una sola palabra, ¿ya? El monocito es la célula cuando está en la sangre y el macrófago es la célula cuando está en el tejido, pero es la misma célula. Y además de eso, los linfocitos, ahora solo los linfocitos,
que son las células que transitan por la linfa y que sufren activación terminal y diferenciación terminal en los linfonodos, son los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killers. Entonces, todos estos nombres ustedes pueden encontrar para referirse a las mismas células, ¿ya? Y ahora en el tejido, estas células, algunas de ellas cambian de nombre. El neutrófilo no cambia de nombre. El eosinófilo pasa a llamarse eosinófilo tisular. El basófilo, aquí le están diciendo que se transforma en mastocito. La verdad es que esto nunca ha sido demostrado, ¿ya? Entonces, yo personalmente no lo creo, entonces yo no haría esa definición, pero ustedes lo pueden encontrar en algunas partes. ¿Ya? Como les decía anteriormente, el origen del mastocito es bastante misterioso, ¿ya? Entonces, no existe claridad de que esto sea cierto. Los monocitos en sangre se llaman monocitos, en tejido se llaman macrófagos. Los linfocitos T son linfocitos T, no cambian de nombre. Los linfocitos B, cuando pasan al tejido, pasan a llamarse plasmocitos y muchas veces se describe que su núcleo parece una rueda de carreta. Se refiere a esto. El núcleo adquiere esta forma, como una estrella, y se llama núcleo en rueda de carreta, y ese es un plasmocito. Y las natural killers siguen llamándose natural killers, ¿ya? Entonces, este esquema es bastante bueno para entender los distintos nombres que se les dan a las células. Ya, a continuación, lo último que nos queda es mostrarle algunas imágenes histológicas de estas células en la sangre, en frotis sanguíneo. Pero antes de eso es interesante conocer la técnica más común de la histología, que es la técnica que se conoce como HE, hematoxilina eosina. Es la técnica estándar en histología, es decir, cada vez que se hace una tinción, la primera que se hace en general es esta. Y me gusta esta imagen porque la verdad, a pesar de que hay muchos detalles aquí que son bastante interesantes, lo único que ustedes tienen que saber es que la hemotoxilina es azul o violeta o púrpura, es la oscura, y la eosina es rosada claro, un rosado brillante, ¿ya? Entonces todo lo que es rosado brillante está teñido con eosina y todo lo que es púrpura o violeta o azulado es hematoxilina. Y tal vez otra cosa interesante es que es un colorante básico, por lo tanto, como es básico, tiñe las cosas que son ácidas y por eso tiñe los núcleos, porque los núcleos tienen DNA, que es ácido desoxirribonucleico, es un ácido, y por lo tanto todos los ácidos se van a teñir con el colorante que es básico, en este caso hematoxilina, ¿ya? Y de ahí vienen algunas formas de denominar a las células. Hay células que se conocen como basófilos y son basófilos porque reaccionan al colorante que es básico, captan el colorante básico, ¿ya? Entonces se refiere a esto, a la hematoxilina, a la hematoxilina, claro. Y lo mismo en el otro sentido, es decir, en algunos libros ustedes van a ver que estas células son llamadas de acidófilas, ¿ya? Y las células acidófilas son las células que captan el colorante ácido, que es la eosina, ¿ya? Eso. Bueno, ahora pasamos a revisar algunas imágenes histológicas. Vamos a revisar varias imágenes de frotis sanguíneo. Esto es básicamente tomar una gota de sangre, ponerle un cubre objeto, es decir, ponerla entre medio de dos vidrios y mirarla en el microscopio luego de la tinción, ¿ya? Entonces, todo lo que se ve muy muy claro, esto que está aquí, que no capta realmente la tinción, son células rojas, glóbulos rojos o eritrocitos, ¿ya? Y lo primero que se puede observar es que no tienen núcleo, porque como les decía anteriormente, todas las células que tienen núcleo captan la eosina, el color violeta, es decir, donde hay núcleo hay esta tinción violeta o azul oscura, ¿ya? Y lo que se observa aquí, al medio del campo, es un linfocito. Y la imagen de los linfocitos es esta, de una célula mononuclear, en general es una célula bastante redondeada, que muchas veces tiene el núcleo polarizado hacia un lado, u otras veces nosotros vemos una imagen de este tipo. Tenemos un citoplasma y tenemos un núcleo central que ocupa prácticamente todo el tamaño de la célula. Ya esa es la otra opción, ¿ya? En este caso está hacia un lado.
Y ahí esta es la imagen clásica de un linfocito en sangre. En esta segunda imagen se observa un poco lo que yo les decía antes. Aquí tenemos, en este caso tenemos dos células. Este es un macrófago. Esta célula que está aquí es un macrófago. Y esta célula que está aquí es un linfocito. Entonces aquí ustedes pueden ver que prácticamente no se ve el citoplasma. Entonces aparece prácticamente solo como un núcleo, pero si uno lo mirara con mucho cariño, hay un citoplasma que alrededor de este núcleo. ¿Ya? Entonces no siempre va a haber una imagen como esa imagen con ese núcleo excéntrico que veían anteriormente. Y esta es la imagen que da un macrófago. Mucha gente dice que esto parece un huevo frito, ya muchas veces da esa imagen de huevo frito, es decir, se ve este citoplasma con esta imagen, ¿no? En general el macrófago no se tiñe con una tinción uniforme, sino que se ve un citoplasma granulado y el núcleo puede tener este pequeño polimorfismo, pero en general el núcleo tiende a ser redondeado y no de tan gran tamaño como en el caso de los linfocitos. Los más fáciles de reconocer de todos y desde mi punto de vista tal vez las más bonitas de estas células, los neutrófilos, polimorfo nuclear neutrófilo, y aquí ustedes pues ven claramente lo que yo les decía respecto al polimorfismo del núcleo. En general se describen tres lóbulos, estos lóbulos están conectados, ¿ya? Es decir, este es un núcleo que está lobulado. Aquí en este caso se observa bastante bonito los tres lóbulos, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Y estas son las células más abundantes de todas. De todos los leucocitos, estas son las más abundantes, ¿ya? Estas células dan cuenta más o menos del 60 o 70% de los leucocitos que hay en sangre. ¿Ya? Son los que más fácilmente se van a encontrar. Y la imagen que tienen es esta, es decir, un citoplasma pobremente teñido y la tinción es eosinofílica en el citoplasma. Y esto es la hematoxilina, que está teñida de violeta. Y ustedes pueden ver el polimorfismo del núcleo. Se fijan como todos los núcleos tienen un aspecto diferente. Continuando con los granulocitos, aquí tenemos imágenes de un eosinófilo y un basófilo. Son muy parecidos desde el punto de vista de la morfología, es decir, las células se ven prácticamente iguales y la diferencia está en la composición de sus gránulos. Entonces, en el caso del eosinófilo, estos gránulos son eosinofílicos, es decir, captan la eosina y por lo tanto la célula se ve rosada, de este color rosado brillante, y en el caso del basófilo ocurre todo lo contrario, ¿ya? Entonces son basofílicos y captan la hematoxilina y por lo tanto se ven de este color púrpura brillante. Y aquí finalmente una serie de dibujos un poco para facilitar el reconocimiento de las células. En primer lugar tenemos al eritrocito aquí arriba. El eritrocito se reconoce fácilmente porque tiene esta imagen, parece una moneda, eh, y el eritrocito no tiene núcleo, por lo tanto ustedes van a ver una tinción homogénea, en este caso una tinción acidofílica, es decir, una tinción de eosina, ¿ya? Luego tenemos el linfocito, que puede darnos esta imagen en que vemos prácticamente solamente un núcleo y una pequeña banda de citoplasma. En algunos casos el citoplasma puede ser un poquito mayor, pero la mayoría de las veces vemos este tipo de imagen. Y el núcleo, en este caso, que el núcleo es ácido, es basofílico y por lo tanto basofílico va a captar hematoxilina y se va a ver de este color violeta, azulado o púrpura, ¿ya? Ese mismo color es el que vamos a ver en todos los núcleos, ¿ya? Con diferentes intensidades, porque ustedes tienen que recordar que dependiendo de la cantidad de citoplasma que haya y dónde se haga el corte, ustedes van a ver las células de forma distinta. Este sería un monocito. El monocito da esta imagen como de huevo frito. A veces este núcleo se ve más redondito, otras veces se ve más alargado, en este caso que parece como un frijol, un poroto. Otras veces da una impresión como de unos pseudolóbulos. Por lo tanto, en algunos casos y algunas células en particular se pueden confundir con polimorfo, ¿ya? Pero en general el monocito es una célula relativamente fácil de reconocer. Luego tenemos los que tienen los núcleos multilobulados, tenemos el neutrófilo
que va a tener en general estos tres lóbulos, a veces pueden ser cuatro, a veces pueden ser cinco incluso, no siempre los van a ver aquí tan conectados como aparecen aquí, a veces se ven separados, ya, también producto del ángulo de visión. Y luego tenemos los granulocitos, que tenemos los basófilos, que son estos, recordando de nuevo, basófilo porque capta el colorante que es básico, y el colorante básico es la hematoxilina, y la hematoxilina tiñe cosas ácidas. Entonces, a no confundirse con eso, los gránulos del basófilo son ácidos y por eso se tiñen con el colorante básico, que es la hematoxilina, que es morado o azul. Entonces nosotros vamos a tener esta imagen de gránulos azules. Y por otro lado, tenemos el eosinófilo, que es todo lo contrario, que es ácido fílico, es decir, va a captar el colorante ácido. En este caso el colorante ácido es la eosina, que es este colorante que es de un rosa bastante fuerte. Y ustedes van a ver una imagen muy parecida a la del basófilo. Ambas células son prácticamente idénticas en términos morfológicos, pero su reacción al colorante es completamente diferente. Entonces, mientras el basófilo es de este color violáceo, el eosinófilo es de este color rosa, que es bastante evidente. De hecho, yo creo que de todas las células, tal vez las más fáciles de identificar son los neutrófilos y los eosinófilos, ¿ya? Porque la eosina es un colorante que tiene un rosado bastante evidente, por lo tanto cuando ustedes ven un eosinófilo es muy fácil de, de verlo en la placa, ¿ya? Bueno, con eso concluimos estas dos partes. Espero que haya quedado medianamente claro el tema de los tejidos conectivos. No entramos en muchos detalles porque la verdad es que los tejidos conectivos son un tema en sí mismo y se puede hacer un curso bastante largo de un semestre solo hablando de tejidos conectivos. Yo traté de darles una visión general y algunas herramientas que les permitan, por ejemplo, guiarse cuando ustedes ven imágenes histológicas, tal vez con un poco más de acento en la sangre. Ya entonces vamos a dejar luego un foro para preguntas en el caso de que haya quedado alguna duda, ustedes necesiten aclarar algún tema. Muchísimas gracias por la atención.